Cuando los últimos ecos de los disparos se desvanecieron en Bagdad en diciembre de 2003, el administrador de la coalición, Paul Bremer, se presentó ante los periodistas y declaró: «Damas y caballeros, lo tenemos». 9 meses tras el colapso de su régimen, Saddam Hussein fue capturado. El tirano se fue y el mundo contuvo la respiración. No obstante, eliminar a Saddam no calmaría la agitación en Irak. Solo era el inicio de un drama más extenso. A principios de agosto de 2004, la atención mundial se centró en Nayaf, ciudad de cúpulas doradas y antiguos cementerios, venerada por millones de musulmanes chiitas. Bajo su belleza sagrada había un silencio ansioso. Los niños regresaban de la escuela bajo patrullas armadas, los comerciantes cerraban temprano y rumores susurrados de otro conflicto más flotaban por las estrechas calles. Esta es la tercera ciudad más sagrada del Islam chiita y hogar del santuario del Imán Ali y el cementerio más grande del mundo, Wadi al-Salam. Bajo la cúpula dorada de la mezquita, los milicianos se atrincheraron, listos para la batalla y dispuestos a defender la ciudad con fe como escudo. Esta es la historia de Nayaf en el verano de 2004, donde el latido espiritual de una nación se cruzó con el duro tambor de la guerra. Cuando los historiadores miren atrás, verán no solo una batalla, sino un momento clave donde un santuario se volvió un hito en el conflicto de Irak. Bienvenidos a Guerras del Mundo. Tras la invasión liderada por Estados Unidos en marzo de 2003 y la rápida caída del régimen de Saddam Hussein en abril, Irak cayó en un vacío de autoridad. La Autoridad Provisional de la Coalición, o Autoridad Provisional de la Coalición, dirigida por el embajador Paul Bremer, disolvió el ejército iraquí y purgó al partido baasista, acciones que dejaron al país fragmentado, desestabilizado y dependiente de tropas extranjeras. El colapso de las instituciones de seguridad y la ruptura del orden sentaron las bases para una nueva insurgencia sunita y chiita. Entre los crecientes seguidores de la resistencia chiita estaba Muqtada al-Sadr, un clérigo de 29 años de Najaf, hijo del asesinado gran ayatolá Mohammad Sadiq al-Sadr. Después de terminar sus estudios formativos en la Hausa de la ciudad, lanzó su facción política a través de la oficina del mártir Sadr a mediados de 2003, estableciendo rápidamente influencia en los distritos chiitas más pobres, especialmente en la ciudad Sadr en Bagdad. En junio de 2003, al-Sadr fundó el ejército del Mahdi, conocido como Jaish al-Mahdi o Jaish al-Mahdi. Inicialmente, unos pocos cientos de estudiantes de seminario se convirtieron en vigilantes. Su misión era simple: resistir la ocupación y llenar el vacío gubernamental dejado por las fuerzas de la coalición. Para 2004, ya eran la milicia chiita dominante, sobresaliendo por su ideología que unía nacionalismo iraquí, fervor religioso y populismo popular. Las tensiones alcanzaron su punto máximo en la primavera de 2004, cuando Bremer cerró el periódico Al-Hausa de al-Sadr el 28 de marzo y ordenó arrestar a figuras clave. El clérigo respondió, cito: «Estados Unidos ha mostrado sus colmillos y sus intenciones despreciables, y el pueblo iraquí consciente no puede permanecer en silencio en absoluto. Defiendan sus derechos como crean conveniente». Tras su condena, el ejército del Mahdi lanzó un levantamiento a partir del 4 de abril dirigido a ciudades como Nayaf, Kufa, Qud, Basora y Ciudad Sadr. Tomaron estaciones de policía y edificios oficiales enfrentándose a las fuerzas estadounidenses en intensos combates. En Ciudad Sadr, las tropas estadounidenses sufrieron una emboscada que dejó 8 muertos y 51 heridos al intentar recuperar estaciones de policía. La insurrección creció rápido. Los combatientes de Mahdi tomaron parte de Karbala y Najaf y emboscaron convoyes cortando carreteras de suministro. La autoridad de la Autoridad Provisional de la Coalición se debilitó y se acordó una frágil tregua a inicios de junio. Este primer levantamiento no solo causó muchas bajas, sino que también destruyó cualquier ilusión restante de que Irak pudiera estabilizarse bajo el auspicio de Estados Unidos. Molly Bingham, reportando para Vanity Fair, notó la inesperada diversidad de los insurgentes. Cita: «Aunque algunos eran veteranos de los 400.000 del ejército de Saddam,
También conocí a un maestro, una esposa, una madre, un mecánico, un conductor de camión y una persona con doctorado. Fin de la cita. Esta mezcla diversa de combatientes de la resistencia muestra el alcance de la influencia que tenía el movimiento, reuniendo y motivando a muchas personas por sus creencias compartidas en el Islam y un profundo sentido de orgullo nacional. A finales de junio, la tregua colapsó. Las fuerzas de al-Sadr se retiraron temporalmente. Siguió una breve calma, una tregua engañosa que hizo creer a la coalición que lo peor ya había pasado. Este breve interludio permitió al ejército del Mahdi reagruparse y rearmarse, consolidando su presencia en Najaf y otras ciudades clave. El escenario ya estaba listo. Najaf, ciudad sagrada y estratégica, estaba en el centro de esta renovada confrontación. El conflicto dejó de ser político y se volvió guerra urbana, pues amenazas al poder y a la piedad coincidían en las calles sagradas. Es importante considerar que la ciudad de Najaf es más que solo un campo de batalla, es el corazón palpitante del Islam chiita. Venerada como el lugar de entierro de Ali ibn Abi Talib, primo del profeta Mahoma y primer imán chiita, Najaf es considerada la tercera ciudad más sagrada para los musulmanes chiitas, solo detrás de la Meca y Medina en importancia espiritual. En su centro se encuentra el santuario del imán Ali, un extenso mausoleo coronado con cúpulas doradas y venerado en todo el mundo islámico. Año tras año atrae a millones de peregrinos, transformando a Najaf en un epicentro de fe y teología. Rodeando este santuario se extiende Wadi al-Salam, o el Valle de la Paz, el cementerio más grande del mundo. Cubre aproximadamente 1.485 acres y alberga más de 6 millones de entierros. Durante 14 siglos, esta necrópolis ha sido un testimonio de la devoción y la muerte humanas. En 2004 se volvió algo más ominoso. Los combatientes del ejército, Mahdi, tomaron el laberinto de mausoleos, túneles y criptas, convirtiéndolos en fortalezas ocultas. Esta ocupación sombría representó un golpe tanto estratégico como simbólico. Militarmente, Wadi al-Salam brindaba cobertura laberíntica y pasadizos subterráneos ideales para tácticas de guerrilla. Incrustar a la milicia en terreno sagrado ponía cualquier asalto bajo intenso escrutinio, tanto religioso como político. De un lado estaba el ejército del Mahdi, liderado por Muqtada al-Sadr y apoyado por entre 2.000 y 15.000 combatientes en Najaf. Para mediados de 2004, la milicia no solo se había armado, sino que también se había incrustado en el tejido de la ciudad, instalando retenes y funcionando como una fuerza cuasi gubernamental. Enfrente había una coalición bajo presión política y moral. Los infantes de Marina de Estados Unidos, apoyados por la Guardia Nacional iraquí, debían eliminar a las fuerzas hostiles y proteger el santuario del imán Ali. Los planificadores de la coalición sabían que dañar el santuario podía inflamar pasiones regionales y afectar su legitimidad, pero no actuar implicaba ceder territorio y fortalecer a las milicias chiitas en otros lugares. Para el 31 de julio de 2004, la 11ª Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina asumió el control bajo la División Multinacional Centro-Sur, liderada por Polonia, heredando un tenso enfrentamiento entre las fuerzas de al-Sadr y el gobierno interino iraquí. Las patrullas de equipos estadounidenses en puntos clave, como la clínica de maternidad cerca de la residencia de al-Sadr, solían acabar en tiroteos cerca del cementerio, anticipando la violencia futura. Mientras tanto, los ciudadanos de Najaf vivían bajo la sombra de la incertidumbre. Los peregrinos seguían llegando al santuario, los comerciantes mantenían sus tiendas abiertas y los estudiantes religiosos continuaban sus estudios en voz baja. Había tensión en el aire. Ocurrían escaramuzas cerca del cementerio y fuera del santuario, pero pocos pensaban que la calma seguiría. Los rumores crecían más rápido que la verdad, y cada día aumentaba la posibilidad de un gran enfrentamiento en la antigua ciudad. El ejército de Mahdi se atrincheró aún más. Los combatientes surgían en callejones, azoteas, puestos de control y mezquitas. Sus movimientos eran observados con frecuencia, pero rara vez desafiados. Las patrullas de la coalición recorrían calles tensas con murales de al-Sadr,
Algunos resentían su presencia y muchos la temían. Era un estancamiento trazado en piedra sagrada y polvo de cementerio, cada lado esperando que el otro hiciera un movimiento decisivo. El 5 de agosto de 2004, la tensa calma se rompió. El ejército de Mahdi atacó antes del amanecer una estación de policía local, poniendo fin al alto al fuego y provocando enfrentamientos con las fuerzas de la coalición. Una fuerza de reacción rápida de los marines de Estados Unidos, o Fuerza de Reacción Rápida, fue enviada en segundos por la 11ª Unidad Expedicionaria de Marines, respondiendo bajo órdenes del gobernador de Nayaf. Alrededor de las 11 de la mañana, estallaron combates cerca del cementerio Wadi al-Salam, donde los combatientes se habían atrincherado entre mausoleos y catacumbas. El complejo diseño subterráneo ofrecía al ejército de Mahdi una cobertura ideal para la guerra de guerrillas urbana. Los marines lo describieron como, cito, guerra en la jungla sin la jungla, fin de la cita. Bajo un intenso fuego de morteros, RPGs y ametralladoras, la fuerza de respuesta rápida avanzó, pero tuvo que retirarse cuando se les acabó la munición. El primer enfrentamiento causó más de 70 bajas insurgentes y un infante de marina herido. Los refuerzos arribaron el 7 de agosto con unidades del 1., 2. y 5. Batallón del Ejército de los Estados Unidos y la 7ª Caballería, que acudieron al cementerio para apoyar a los marines. Lo que siguió fue una agotadora batalla subterránea. Tanques y vehículos, Bradley se abrieron paso por los estrechos pasillos del cementerio, mientras la infantería desmontada limpiaba tumba tras tumba, túnel tras túnel. Ataques aéreos de precisión y apoyo aéreo cercano, ya fuera de helicópteros utilidad helicóptero, 1N, o la amenaza inminente de las cañoneras avión cañonero, 130 respaldaron el asalto. El asalto ocurrió pese a que los ataques aéreos eran tabú cerca del santuario del Imán Ali. Pese a las condiciones difíciles, los marines mantuvieron su disciplina bajo reglas estrictas. A veces se les ordenaba a tanques y Bradleys no disparar, sobre todo a 500 metros del santuario, pero la intensidad del combate ponía a prueba esa contención. El 12 de agosto, la coalición atacó el bastión de Al-Sadr, su casa, el hospital y edificios relacionados. Los marines de la compañía Charlie irrumpieron en el hospital y la residencia de los clérigos. Un intenso tiroteo ocurrió en la escuela cercana, donde la Guardia Nacional iraquí, al avanzar, flaqueó ante emboscadas de milicianos. La pelea en el cementerio se agravó el 15 de agosto, cuando los insurgentes atacaron un tanque estadounidense con armas pequeñas a corta distancia. Esto llevó a la muerte del teniente James Goins y el especialista Mark Sabata. Las tripulaciones de blindados de la coalición eran tan cautelosas que algunos comandantes prohibieron a los Bradleys disparar a posiciones enemigas sospechosas en el cementerio. Se realizaron incursiones nocturnas en Kufa, atacando bases de milicias como una escuela técnica. El avión cañonero, 130 y helicópteros aliados diezmaron las posiciones enemigas. En una incursión murieron 73 insurgentes y más de 100 resultaron heridos, con bajas mínimas para la coalición. A mediados de agosto, lo que quedaba de los combatientes del Mahdi se había replegado al santuario del Imam Ali. Las fuerzas de la coalición los rodearon, formando un anillo de acero devastado, con tanques en el perímetro y la infantería y blindados avanzando hacia el santuario, pero evitaron un asalto directo debido a las estrictas reglas que protegían el sitio sagrado. A mediados de agosto de 2004, los combates ya eran un asedio tenso. El ejército del Mahdi, superado en número, se replegó al santuario del Imam Ali, mientras la coalición, marines estadounidenses, vehículos blindados y la Guardia Nacional iraquí rodeaban la cúpula dorada. Pero un asalto directo era impensable. Era un terreno sagrado, y cualquier violación causaría un escándalo internacional. La presión crecía en todos los frentes. Los políticos iraquíes, desde el gobierno interino en Bagdad hasta el propio gobernador de Najaf, temían que destruir el santuario alejara a millones de chiitas. Washington temía una reacción negativa en la región. Irán, los estados del Golfo y el mundo islámico en general no perdonarían el derramamiento de sangre en un lugar sagrado. En este ambiente tenso, intervino el gran ayatolá Ali al-Sistani,
la máxima autoridad espiritual en Najaf. Recién salido de una cirugía de corazón en Londres, regresó a Irak el 25 de agosto, declarando, cito, «He venido por el bien de Najaf y me quedaré en Najaf hasta que termine la crisis». Fin de la cita. Tampoco llegó solo. Lideró un convoy de más de 1,000 vehículos civiles desde Básora, seguido por decenas de miles de simpatizantes que marcharon desde Bagdad, Kufa, Karbala y otros pueblos del sur de Irak. Manifestantes chiitas desarmados entraron en Najaf, ignorando los controles de la coalición e inundando los patios del santuario. Los tanques permanecieron en posición, pero los soldados observaban tensos mientras los manifestantes portaban pancartas de paz y unidad bajo la guía de Sistani. Akir Hassan, un manifestante de 63 años, dijo después, «Esto es democracia. Este es el nuevo Irak. Esta es la mayor derrota que pudimos dar a los estadounidenses. Es el mejor día de mi vida». La magnitud de esta movilización silenciosa transformó el estancamiento. Se declaró un alto al fuego. Las tropas de la coalición se retiraron un poco y ofrecieron paso seguro a los milicianos si entregaban sus armas y abandonaban la ciudad. Najaf y Kufa fueron designadas como zonas libres de armas, custodiadas por la policía iraquí bajo el gobierno interino del primer ministro Hayat Alawi. Las negociaciones continuaron durante la noche. Rodeados y superados en armas, los comandantes del ejército de Mahdi enfrentaron una orden del clérigo más respetado de Irak. Las fuerzas estadounidenses e iraquíes, envalentonadas por el control pero cautelosas de excederse, acordaron un pacto frágil. Para el 26 de agosto, la milicia comenzó a retirarse del santuario, entregando sus armas y devolviendo las llaves a los clérigos locales, una concesión simbólica que puso fin al asedio de 3 semanas. Para la gente de Najaf, fue un momento de alivio y reverencia extraordinarios. El santuario permaneció intacto. Se conservó el núcleo espiritual de la ciudad. Para la coalición, la batalla no terminó con una victoria por la fuerza, sino con una tensa victoria de la diplomacia, una que fue negociada por la autoridad religiosa, no por el poder militar. No fue un alto al fuego convencional y marcó un precedente. El respeto por la santidad religiosa podía superar la ventaja táctica. Esto transformó las reglas del combate urbano en Irak y dio indicios de la incómoda mezcla de armas, fe y geopolítica que vendría en el futuro. Cuando se anunció el alto al fuego a finales de agosto de 2004, Najaf ya llevaba más de 3 semanas bajo un asedio brutal. El ejército de Mahdi, habiéndose retirado del santuario bajo la autoridad del gran ayatolá Sistani, comenzó a deponer sus armas y a salir en pequeños convoyes coordinados. Su retirada marcó no solo una retirada táctica, sino un cambio profundo en la naturaleza del conflicto. Najaf volvió al control del gobierno iraquí, la policía y la Guardia Nacional, protegidos por majines estadounidenses y el ejército iraquí. Esto no fue una victoria declarada a punta de pistola, sino una concesión moldeada por la autoridad religiosa, la voluntad pública y el pragmatismo político. Aunque la violencia terminó, el precio ya estaba pagado. Se calcula que cientos de combatientes Mahdi murieron o quedaron heridos, y las mezquitas, barrios civiles e infraestructura local mostraban daños del conflicto. Las fuerzas estadounidenses estimaron que al menos 360 combatientes Mahdi murieron y alrededor de 260 fueron capturados, mientras que las fuerzas de la coalición sufrieron más de 50 muertos y alrededor de 100 heridos. Najaf en sí salió relativamente intacta, pero apenas manteniéndose en el equilibrio entre la derrota y la resiliencia. Después hubo temblores que se sintieron más allá de los muros de Najaf. Para Muqtada al-Sadr, la batalla fue tanto un revés como un peldaño. Puede que su milicia haya sido expulsada del santuario, pero el ejército del Mahdi se retiró no derrotado, sino reforzado en prestigio entre muchos chiitas, quienes vieron su resistencia como un testimonio de fe enfrentando al poder de fuego. Al-Sadr pasó de comandante de batalla a contendiente político. Para finales de 2004 y durante las elecciones parlamentarias de 2005, había creado un bloque político formal, aprovechando el impulso que Najaf había generado.
Su partido se unió a la coalición de la Alianza Unida Iraquí, convirtiéndose en pieza clave en la naciente democracia de Bagdad. Las tensiones surgieron cuando el gobierno chiita de Nouri al-Maliki intentó imponer su autoridad, enfrentándose seguido con los seguidores de Sadr. Najaf marcó un precedente táctico para fuerzas estadounidenses e iraquíes. El conflicto dejó en claro que la guerra urbana en lugares de importancia religiosa requería más que balas y bombas. Requería negociación, compromiso y sensibilidad religiosa. Las operaciones en lugares como Ciudad Sadr, Basora y Karbala reflejarían las lecciones de Najaf. Rechazar asaltar santuarios, anticipar la intervención clerical y esperar la adaptación de milicias. Sin embargo, mucho también quedó sin resolverse. El ejército del Mahdi conservó su fuerza y cohesión. En los años siguientes, apoyó a insurgentes sunitas en Faluya y participó en la violencia sectaria tras el atentado en la mezquita de Samarra en 2006 sin Teseu. Aunque Sadr ordenaba ceses al fuego periódicamente, su movimiento seguía siendo poderoso. Aliado o adversario, pero nunca irrelevante. La batalla de Najaf fue más que un simple asedio. Fue un crisol en el que la religión, la política de las milicias, la intervención estadounidense y la soberanía iraquí se forjaron juntas. Demostró que en el Irak posterior a la invasión, el verdadero poder residía donde la devoción y la determinación convergían. Este frágil mosaico daría forma al futuro del país, a sus guerras, a su política y a la incesante danza entre los sitios sagrados y los objetivos militares.